El cemento es un conglomerante y un material inorgánico muy finamente molido. Al mezclarse con agua se produce una reacción química entre sus componentes y se forma una sustancia dura, parecida a la roca, siendo insoluble en el agua. El cemento es uno de los componentes del hormigón, por tanto se utiliza mucho en la industria de la construcción. Las materias primas más importantes en el proceso de la fabricación del cemento son la piedra caliza y la arcilla. Estas se extraen mediante minería a cielo abierto y luego son trasladadas a una fábrica de cemento en camiones o cintas transportadoras. La primera fase de la fabricación del cemento es la preparación de las materias primas. Durante este proceso, la piedra caliza y la arcilla se trituran en trozos más pequeños y luego se mezclan en una proporción de 2:1. Como las propiedades físicas y químicas de las materias primas varían mucho, es necesaria la homogeneización para producir una mezcla uniforme. Durante este proceso también se añaden más sustancias a la mezcla, que luego se transfiere al molino de crudo, donde se vuelve un polvo fino llamado harina cruda. La harina cruda se almacena después en el silo de crudo. La segunda fase de la fabricación del cemento es la producción del clínker. La harina cruda pasa por un sistema de precalentamiento donde se inician los procesos químicos y luego se transfiere a un horno rotatorio, donde es calentada a temperaturas cada vez más elevadas. Al final de este proceso se forman minerales de clínker, que al ser componentes del cemento también presentan sus propiedades. Debido al efecto rotatorio del horno, se forman gránulos o bolas, que lo conocemos como clínker. El clínker pasa del horno al enfriador, donde se enfría rápidamente para luego ser almacenado en un silo de clínker. La tercera fase del proceso incluye la molienda del clínker en un polvo fino, es decir, el cemento. El clínker se introduce en el molino de cemento con yeso y otros aditivos, y luego se muele hasta la finura adecuada. El cemento producido se almacena a granel en silos de cemento. El cemento por naturaleza es sensible a la humedad, por tanto no se debe almacenar durante un largo periodo de tiempo. Como el cemento es un material de uso extremadamente amplio, su producción es una industria muy importante en el mundo. La producción de cemento es un proceso cuyas fases ejercen un gran número de efectos perjudiciales en el medio ambiente. Las canteras destruyen el paisaje y grandes áreas de hábitat silvestres. Además, causan varios tipos de emisiones masivas, incluyendo la contaminación acústica y la polución por polvo. Las fábricas de cemento se esfuerzan cada vez más en utilizar equipos para reducir las emisiones de polvo. Los diferentes procesos químicos y de calentamiento resultan en significativas emisiones de dióxido de carbono. Aproximadamente un 10% de emisiones globales de dióxido de carbono vienen de la producción de cemento. El dióxido de carbono que es liberado al aire aumenta el efecto invernadero, por lo tanto eleva la temperatura media de la atmósfera. El calentamiento global representa una seria amenaza para el futuro de nuestro planeta. Debido a esta problemática, presentamos estas 5 medidas para promover la transición verde y el desarrollo sostenible de la industria del cemento. Punto número 1. Mejorar la eficiencia energética. Aquí presentamos una caracterización energética del proceso. Los principales procesos de consumo de energía son la molienda y la calcinación. La energía eléctrica se consume principalmente en motores y en el transporte de materiales, mientras que el combustible se consume en el horno para realizar el proceso de calcinación a altas temperaturas y producir el clínker, principal componente del cemento. Propuesta para la reducción de consumo de energía eléctrica. Como primer punto tenemos la sustitución de motores estándar por motores de alta eficiencia en el proceso de molienda. El principal consumo de energía eléctrica en una planta de producción de cemento se presenta en motores de diversas potencias que se encuentran instalados en los procesos de molienda, transporte de materiales, bombas y ventiladores. En nuestra industria se hace uso de 500 y 700 motores de diferentes capacidades.
motivo por el cual se considerará el reemplazo de equipos antiguos con eficiencias de entre 80 y 85% por motores de eficiencia superiores al 94%, que generarán ahorros de energía entre 10 y 15% del consumo actual en estos equipos. El uso de molinos verticales en molienda de materias primas y clínker. El costo de la electricidad es la tercera variable de costos de producción en el proceso de cemento. El uso de molinos verticales, en comparación con los molinos de bolas tradicionales, reduce el consumo específico de energía con respecto al proceso de molienda tradicional de rangos de 55 a 70 kilowatts por hora por tonelada, a valores entre 25 y 30 kilowatts hora por tonelada, dependiendo del tamaño de molienda final. Las inversiones se estiman entre 2.5 y $8 por tonelada de capacidad anual de producción de cemento. Los retornos simples de las inversiones suceden entre 3 y 5 años dependiendo del costo de la energía eléctrica con la que opere la planta. Punto número 2. Reducir las emisiones de material particulado. Para una reducción de emisiones de material particulado, en el proceso productivo se han llegado a la elaboración de dos propuestas tentativas. La primera es la construcción de unos domos en las canchas de almacenamiento abiertas y la segunda sería la implementación de aspersores que se encargarán de disminuir el levantamiento del polvo. Como primera propuesta hablaremos de encapsulamiento de cancha. Se llama encapsulamiento de cancha a la implementación del domo en los almacenamientos temporales. Ahora, la propuesta de solución se ha centrado en las canchas de almacenamiento abiertas, es decir, las canchas que fácilmente tienen contacto con el viento y la planta, perjudicando a la planta y a la población cercana. Los aspersores suelen ser la mejor solución contra la supresión de polvo. El funcionamiento de estos suele ser por medio de riego en los montículos de material. Gracias a la humedad se compacta lentamente y cae por gravedad. Mientras mayor sea la humedad, mayor cantidad de partículas finas se aglomeran en la capa de las piedras más grandes, teniendo un efecto de supresión. Es común que las plantas cementeras usen un sistema de aspersión para conservar la más alta cantidad de humedad en el control de las emisiones por polvo fugitivo. Dentro de los beneficios está que estas instalaciones son de fácil acceso, no requiere gran tiempo de construcción y es muy fácil de manipular. Los filtros de mangas. El diseño de un filtro de tipo manga consiste esencialmente en una estructura que contiene en esencia una superficie filtrante de material especial de acuerdo a las condiciones de operación y principalmente de acuerdo al tamaño de partícula. En su funcionamiento, el aire que va a ser expulsado al exterior tendrá que pasar por un habitáculo donde se encuentran las mangas filtrantes. Estas mangas están fabricadas con un tejido especial poroso, capaz de retener las partículas sólidas, ya sea atrapándolas en su interior al pasar el aire contaminado o porque se quedan pegadas al exterior gracias a la capacidad electrostática del textil de las mangas. Punto número 3. Propuesta de implementación de captura y almacenamiento de carbono. Se busca capturar y transformar el carbono usando microalgas, buscando la captación de 215 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año, mediante procesos físico-químicos y luego se hace la transformación de biogás que va a sustituir combustibles fósiles y toneladas de dióxido de carbono equivalentes a 2.4 barriles de biogás. Todo el proceso se da mediante fotobioreactores en paneles, donde ingresa por medio de tuberías en forma de líquido concentrado de dióxido de carbono para cultivar las microalgas y generar biogás. Punto número 4. Propuesta de combustibles alternativos. Los principales combustibles fósiles utilizados en la cocción en el horno de cemento son carbón pulverizado, el petoque, gasóleo y gas natural. Con los residuos que no se pueden reciclar, podemos elaborar un combustible alternativo para la industria cementera, logrando disminuir las emisiones de GI. Entonces podemos elaborar combustible alternativo a partir de residuos de biomasa, como los lodos de depuradora, los residuos municipales o industriales y los neumáticos fuera de uso. Para el caso de esta cementera, planteamos el siguiente combustible alternativo.
El uso de combustibles derivados de residuos municipales. La recuperación de residuos en la industria cementera, también es llamada coprocesado, viene a ser la sustitución de los combustibles y las materias primas tradicionales por residuos adecuados en el proceso industrial. Punto número 5. El uso de materias primas alternativas para cemento. Las cascarillas de arroz. La ceniza de cáscara de arroz con un área de superficie específica alta es un material cementoso suplementario eficaz que puede mejorar significativamente la resistencia y la durabilidad del concreto. La aplicación de la cascarilla de arroz puede ser revalorizada a grado industrial como mezcla en materiales de construcción cementosos, lo que también reducirá la necesidad de vertederos y secuestrar carbono en el entorno construido. Las cenizas volantes. La ceniza volante es un subproducto de la combustión del carbón pulverizado en plantas generadoras de electricidad. Se constituyen en un residuo ecológicamente problemático que deben eliminar las centrales termoeléctricas, evitando que permanezcan en los depósitos donde son almacenados y ubicadas al aire libre. Esta práctica se convierte en un peligro ambiental, ya que con su contacto con el agua, el suelo y el aire genera graves problemas de contaminación. Materiales residuales de la producción de caolín y aluminio. Por otro lado, el caolín y aluminio son subproductos industriales que se le puede dar un uso efectivo para la producción de cemento. Estos principalmente, según estudios mostraron, tener las mismas propiedades que las materias primas convencionales. No contienen dióxido de carbono que podría liberarse durante el procesamiento posterior y pueden usarse para producir grandes cantidades de cemento, que tengan excelentes propiedades. El vidrio reciclado. Paralelamente, el vidrio reciclado parte como un mecanismo alternativo de reciclaje, principalmente el vidrio transparente. El comportamiento del polvo de vidrio transparente a 75 micrómetros como material cementante, donde este tamaño satisface el índice de actividad puzolánica de un 75%, siendo beneficiosa para el concreto. Por otro lado, presenta alto contenido de óxido de silicio, que reacciona con la portlandita, que se genera durante la hidratación del cemento. Por otro lado, presenta alto contenido de óxido de silicio, que reacciona con la portlandita, que se genera durante la hidratación del cemento. El concreto reciclado. Usar concreto reciclado es una forma efectiva de reducir los vertederos de basura, los costos o los impuestos asociados a su descarte y evitar la afectación de los suelos. Además, permite la sustitución de materia prima, reduce el impacto ambiental por la explotación de recursos naturales y genera empleo. Por otra parte, al ser procesado en el mismo sitio de construcción o de demolición, reduce el gasto de transporte.